Muy buenos días, estimados estudiantes. Soy la licenciada Claudia Barre, docente de la materia de filosofía. En esta semana continuaremos explorando el fascinante campo de la filosofía latinoamericana, enfocándonos en dos conceptos fundamentales, como es el colonialismo y el neocolonialismo. Aquí está el índice de lo que vamos a analizar el día de hoy. Pues el colonialismo, que se extendió desde el siglo XV, hasta el siglo XX, implicó la dominación directa de territorios por potencias europeas, estableciendo estructuras de poder que aún influyen en nuestra sociedad. Aunque muchas naciones lograron su independencia política, el neocolonialismo emergió como una forma más sutil de control, donde las antiguas potencias coloniales y nuevas fuerzas globales ejercen influencias económicas y culturales sin necesidad de ocupación militar. En el contexto de la filosofía latinoamericana, pensadores como Enrique Dussel y Aníbal Quijano han analizado cómo estas formas de dominación han afectado en nuestra identidad y conocimiento. La filosofía de la liberación, por ejemplo, propone una reflexión desde la perspectiva de los oprimidos, buscando una emancipación tanto política como epistemológica. Durante esta clase analizaremos cómo estas estructuras de poder han influido en el pensamiento latinoamericano y cómo la filosofía puede ser una herramienta para la liberación y la construcción de una identidad propia. Estoy segura de que este análisis que vamos a hacer hoy nos permitirá comprender mejor nuestra historia y el papel que la filosofía desempeña en la transformación de nuestras sociedades. El colonialismo fue impulsado por grandes imperios europeos como España, Portugal, Inglaterra, Francia, en busca de recursos, poderes y territorio. Estas potencias estaban en expansión y veían otras tierras como espacios para dominar y explotar. No solo tomaron el control de tierras por la fuerza, como es la conquista militar, sino también impusieron su lengua, religión, leyes y costumbres. Esto afectó profundamente las culturas originarias que fueron desplazadas y reprimidas. Los pueblos indígenas fueron tratados como inferiores. Se les prohibió practicar sus religiones, hablar sus lenguas o mantener sus propias formas de gobierno, destruyendo o marginando sus cosmovisiones. Los colonizadores se consideraban superiores y usaban ideas racistas y religiosas para justificar la conquista. Decían que venían a civilizar o salvar a los pueblos originarios, cuando en realidad los dominaban y explotaban. En 1492 comenzó la llegada de los europeos. A partir del siglo XVI, el Imperio Español conquistó gran parte del continente, destruyendo imperios como el azteca o el inca e imponiendo su sistema colonial. El colonialismo fue una etapa de dominio total de territorio económico, cultural y espiritual. Sus efectos aún se sienten. Por eso es fundamental estudiarlo, reflexionarlo sobre su legado en nuestra historia. El neocolonialismo. Aunque muchos países latinoamericanos lograron su independencia política en el siglo XIX, las potencias extranjeras continuaron ejerciendo influencia sobre ellos mediante mecanismos económicos y culturales, manteniendo así una forma de dominación sin necesidad de control territorial directo. Aquí podemos ver algunas características. Los mecanismos económicos, deuda y financiamiento. En las naciones recién independizadas a menudo recurrieron a préstamos de otros países desarrollados para financiar su desarrollo. Sin embargo, estas deudas generaron una dependencia financiera que limitó su autonomía, economía y política.
Los mecanismos políticos, dictaduras protectoras de intereses extranjeros. Durante el siglo XX, varias dictaduras de América Latina fueron apoyadas por potencias extranjeras para salvaguardar sus intereses económicos y estratégicos en la región. Estos regímenes autoritarios reprimieron movimientos sociales y consolidaron estructuras del poder favorables a las élites locales y extranjeras. El poder pasa a oligarquías criollas. Tras la independencia, el control político y económico fue asumido por élites locales, conocidas como oligarquías criollas, que perpetuaron las desigualdades sociales y económicas heredadas del periodo colonial. Mantienen estructuras de desigualdad y dependencia. El neocolonialismo ha perpetuado sistemas económicos y sociales que favorecen a las élites y a las potencias extranjeras, mientras que amplios sectores de la población continúan enfrentando pobreza y falta de acceso a recursos básicos. Los nombres que utilizamos para referirnos a nuestro continente y región como América Latina no son neutrales, reflejan una historia de imposición cultural, negación y de las entidades originales. América, nombre de origen europeo. El término América proviene del navegante florentino Américo Vespucio. En 1507, el cartógrafo alemán Martin utilizó por primera vez este nombre en su mapa universal, creyendo erróneamente que Vespucio había descubierto el nuevo continente. Este acto de nombrar desde Europa ignoró las denominaciones y conocimiento de los pueblos originarios que habitaban estas tierras mucho antes de la llegada de los europeos. Latina, una referente eurocéntrica. El adjetivo latina fue introducido en el siglo XIX por intelectuales franceses como Michael Clevalier para diferenciar culturalmente a las naciones de habla romance, español, portugués y francés de las anglosajonas. Esta clasificación, aunque aparentemente cultural, sirvió para justificar la influencia y control europeo en la región, perpetuando una visión eurocéntrica que subordinaba las identidades locales. Al adoptar nombres impuestos por colonizadores, se invisibiliza las identidades y denominaciones propias de los pueblos originarios. Por ejemplo, el término Abya Yala, que significa tierra en plena madurez, en el idioma guna es utilizado por muchas comunidades indígenas para referirse al continente, reivindicando así su historia y como visión. Comprender el origen de estos nombres nos invita a cuestionar las narrativas impuestas y a valorar mucho las perspectivas y conocimiento de los pueblos originarios. Es un paso hacia la descolonización del pensamiento y el reconocimiento de nuestras verdaderas raíces culturales. La filosofía latinoamericana surge como una respuesta crítica a las estructuras de poder impuestas durante y después del colonialismo. Esta corriente filosófica no solo analiza la historia de opresión en la región, sino también propone caminos hacia la liberación y la afirmación de identidades propias. Más allá del colonialismo histórico, persiste la colonialidad, una forma de dominación que se manifiesta en las esferas culturales, políticas y económicas. La filosofía latinoamericana critica cómo estas estructuras perpetúan de dependencia y la desigualdad en nuestras sociedades. Inspiradas en movimientos como la filosofía de la liberación, esta corriente filosófica promueve una emancipación que abarca lo cultural, político y económico. Se trata de construir un pensamiento propio que responde a las realidades y necesidades de América Latina. La filosofía latinoamericana aboga por la revalorización de las culturas y saberes originarios,
reconociendo su importancia en la construcción de una identidad auténtica y en la reivindicación de la soberanía de los pueblos. En resumen, la filosofía latinoamericana invita a una reflexión profunda sobre nuestra historia y presente, proponiendo una transformación que nos permita construir un futuro más justo y equitativo desde nuestras propias raíces y perspectivas. Muchas gracias, estimados estudiantes, pues ya saben que deben subir las tareas en la plataforma, tienen un tiempo determinado y cualquier consulta que tengan me pueden dejar un mensaje que yo les estaré respondiendo. Que tengan un buen fin de semana.